Hola, buenos días. El día de hoy voy a presentar mi último proyecto de la unidad 2, que en este caso es un video sobre la factorización y la división de polinomios. Entonces vamos a comenzar por recordar lo que es una factorización. En matemáticas decimos que una factorización es una técnica mediante la cual podemos volver una expresión algebraica en algo más simple. Lo que vamos a hacer es que vamos a considerar a nuestra expresión algebraica un producto y vamos a sacar los factores que componen a ese producto. Vamos a comenzar a ver algunos ejemplos de factorización. El primer método que vamos a ver es el de la diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo podemos aplicar este método? Nuestra expresión tiene que cumplir con tres condiciones. La primera de ellas es que solo tengamos dos términos. La segunda sería que el segundo término sea negativo y la tercera que los dos términos tengan raíz cuadrada. En este caso, como esta expresión cumple las tres condiciones, podemos usar la diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta diferencia de cuadrados? En primer lugar, vamos a obtener la raíz cuadrada de nuestros dos términos. En este caso, la raíz cuadrada de x cuadrada es x y la raíz cuadrada de y cuadrada es y. Entonces, una vez que obtuvimos estos dos términos, vamos a colocarlos dentro de un paréntesis. Entonces queda de esta forma y lo que tenemos que hacer es colocar los signos opuestos. O sea que de un lado vamos a tener menos y del otro más. Y esta sería la factorización por diferencia de cuadrados. Ahora vamos a realizar estos ejercicios que tenemos aquí abajo. El primero de ellos es x cuadrada menos 16. Entonces, como podemos ver, esta expresión cumple las tres condiciones que mencionamos anteriormente, que sean dos términos, que el segundo sea negativo y que los dos tengan raíz cuadrada. Entonces obtenemos en primer lugar la raíz cuadrada, que la raíz cuadrada de x cuadrada es x y de 16 es 4. Ya con estos dos términos los colocamos en paréntesis de esta forma. Y a uno de ellos le ponemos el signo de menos y al siguiente le ponemos el signo de más. Y vamos a pasar con nuestro último ejercicio. Cumple las condiciones, entonces vamos a pasar directo a las raíces, a sacar raíz cuadrada de ambos términos. En este caso la raíz cuadrada de 36x al cuadrado es 6x. Y la raíz cuadrada de 6 a la sexta por b a la cuarta sería a cuadrada por b, no, b al cubo, perdón, por b cuadrada. Entonces vamos a colocar esas dos expresiones dentro de paréntesis con signos opuestos, o sea, de este lado menos y de este lado más. Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente tipo de factorización, que es la factorización por factor común polinomio. Lo que tenemos en este caso que hacer primero es identificar. ¿Qué tenemos que identificar? Que tengamos dos paréntesis que son completamente iguales. Y esos paréntesis van a estar multiplicados cada uno por una letra. Bueno, otro término. Entonces lo que vamos a hacer es que con esas letras que esos términos que multiplican a los paréntesis iguales, vamos a formar un polinomio que vamos a englobar con un paréntesis. Y lo que vamos a hacer con los que son iguales es que simplemente igual, englobado en un paréntesis, vamos a multiplicarlo por el polinomio que formamos. A continuación vamos a pasar a ver un pequeño ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar los paréntesis que son iguales e identificar los términos con los que podemos formar el polinomio. Entonces vamos a formar el polinomio con 2x más 3y de esta forma. Y a un lado vamos a colocar el paréntesis que se repite dos veces, o sea que es igual. Y nos quedaría la factorización de esta forma. Ahora vamos con el siguiente caso, que es la factorización por factor común. En este caso lo que tenemos que hacer es identificar en nuestra expresión un factor que se halla en todos los términos. En este caso podemos decir que es a. Entonces decimos que a es el factor común de toda la expresión. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es quitar ese factor de todos los términos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que por ejemplo tenemos AB. Si le quitamos la A solamente queda B, que es lo que vamos a colocar de este lado. Igual en este caso si tenemos AC y quitamos la C, la A nos queda C. Y lo mismo en este último, si tenemos AD y quitamos A nos queda D. Entonces la factorización queda de este modo.
Y vamos a pasar a realizar un ejercicio de factor común. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el término que se haya, el factor que se haya en todos los términos de nuestra expresión. En este caso el término sería 3x, entonces lo colocamos de este lado. Y lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a dividir 3x al cubo entre 3x. Entonces el resultado de esa división sería x cuadrada. A dividir 9x al cuadrado entre 3x nos da como resultado 3x y 6x entre 3x es 2. Vamos a pasar a ver nuestro siguiente caso de factorización, que es el trinomio cuando el coeficiente principal es igual a 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que efectivamente tengamos un trinomio, o sea, tres términos, que vemos que es de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos para resolver esto? Aquí me faltó el cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es extraer la raíz cuadrada del primer término. En este caso, la raíz cuadrada de x cuadrada sería x y x. Ahora, a continuación, para obtener los otros dos términos, lo que tenemos que hacer es encontrar un número que multiplicado nos dé como resultado el tercer término. Entonces, este sale de la multiplicación. Y que restado o sumado nos dé como resultado el término intermedio. Entonces, el término intermedio sale de la suma de estos dos. Ahora, esto se ve de forma más clara con un ejemplo, entonces vamos a realizar un ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es extraer la raíz cuadrada de este término, que sería m. Entonces vamos a colocar m aquí dos veces y por último vamos a encontrar un número que multiplicado nos dé como resultado este término. Entonces, sabemos que menos 7 y más 8 serían menos 56 y las letras igual se obtuvieron de la misma forma. Ahora lo que podemos hacer para verificar si esta sería una factorización correcta es multiplicar los términos de forma cruzada, como lo indica en esta parte. Entonces obtendríamos m por menos 7abc, sería menos 7abcm, y hacemos lo mismo de este lado para obtener este término. Ahora, si nosotros realizamos la operación de menos 7abcm más 8abcm, nos da como resultado este término, que como podemos ver es igual al término intermedio. Entonces lo que vamos a hacer es nuestro último paso, que sería como obtener los términos de nuestra factorización para colocarlos de esta forma. Entonces esta parte de aquí arriba formaría un paréntesis y esta parte de aquí abajo formaría otro paréntesis. Vamos a pasar ahora a ver nuestro último caso, que es muy parecido al anterior porque vamos a factorizar un trinomio, pero la diferencia aquí es que el término principal, bueno, el coeficiente principal es diferente a 1. Entonces, aquí me falta el cuadrado también. Para esto podemos aplicar la misma regla que aplicamos en el anterior, que es encontrar dos números que multiplicados nos den como resultado el tercer término y sumados o restados nos den como resultado el término intermedio. Entonces, de igual forma es más fácil verlo con un ejemplo. Entonces, vamos a realizar directamente el ejercicio. Aquí lo que podemos hacer es obtener factores del 6 y factores para el número 4. Entonces, los factores para el 6 pueden ser 3 y 2. Pero como tenemos la z, le sacamos la raíz a la z y lo ponemos de este lado. Entonces sería solamente z. Y ya tenemos los factores de 4, que son 4 y 1. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer la comprobación para ver si estos términos son correctos para factorizar esta expresión. Entonces tenemos que 3z por 1 es igual, bueno, vamos a empezar por este, porque aparece primero. Tenemos que 2z por 4 es igual a 8z. Y 3z por 1 es igual a 3z. Entonces, como todos los signos son positivos, vamos a tener una expresión que se sume. Entonces, tenemos que 8z más 3z es igual a 11z, como tenemos de este lado. Entonces, sabemos que estos términos son los correctos para factorizar y vamos a formar los paréntesis de esta forma. Entonces tendríamos 3z más 4 y del otro lado 3z más 1. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema que vimos en esta unidad, que fue la división de polinomios.
Ahora vamos a pasar a hacer una división de polinomios por el método de división larga. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan este problema que es dividir x al cubo menos 2x cuadrada más 1 entre x menos 1. Entonces, primero vamos a ver qué pasa con este dividendo. Como podemos ver, tenemos un polinomio ordenado. Esto quiere decir que empezamos por el exponente de mayor grado y vamos de forma descendente. Pero aunque sea un polinomio ordenado, no es un polinomio completo, ya que nos faltaría, para que estuviera completo, nos faltaría aquí el término que sería x elevado a la 1. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo de esta forma. Colocamos esto igual, solo que vamos a dejar el espacio donde estaría x elevado a la 1. Y ahorita vamos a ver por qué. Y ok, el divisor se coloca como divisor y ahí no hay más problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Entonces tenemos que x al cubo entre x nos daría como resultado x cuadrada. Ahora ya que obtuvimos este primer término del cociente, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por todos los términos del divisor, que en este caso solo son 2. Entonces, x cuadrada por x nos daría como resultado x al cubo, pero lo vamos a colocar con el signo contrario. Entonces, ahora vamos a hacer la siguiente multiplicación, que sería x cuadrada menos 1, que nos daría como resultado menos x cuadrada, pero lo colocamos al igual con el signo contrario. Siempre que realicemos la multiplicación de un término del cociente por el divisor, vamos a colocarlo con el signo contrario. Entonces, ahora que ya acabamos de multiplicar el divisor, lo que tenemos que hacer es realizar las operaciones correspondientes con esto. Entonces tenemos que x al cubo menos x al cubo nos daría como resultado 0. Entonces podemos decir que se eliminan. Y menos 2x cuadrada más x nos da como resultado menos 2x cuadrada. No, menos x cuadrada, perdón. Y aquí es donde se va a empezar a repetir nuestro procedimiento, que sería dividir este término entre el primer término del divisor y de ahí multiplicar. Entonces, menos x cuadrada entre x es igual a menos x y vamos a hacer la multiplicación. Entonces, ya con la multiplicación hecha... Ok, por esto dejamos el espacio porque al multiplicar menos x por menos 1, lo que pasa es que como no tenemos el término en x, no tendríamos como que el término de x elevado a la 1, no tendríamos como que dónde acomodarlo, entonces es más fácil de esta forma. Entonces lo que haríamos ahora serían hacer las operaciones, que tenemos que menos x cuadrada más x cuadrada es igual a 0, se eliminan y aquí como no tenemos nada simplemente vamos a bajarlo y volvemos a repetir nuestro procedimiento, que es dividir este término entre el primer término del divisor. Entonces menos x entre x es igual a menos 1. Y después de eso multiplicamos este término que obtuvimos por el divisor. Ok, también vamos a bajar este término de este lado para que podamos realizar como nuestras operaciones completas. Entonces la multiplicación de menos 1 por el divisor nos queda de esta forma y aquí todo se va a eliminar porque menos x más x es 0 y más 1 menos 1 igual son 0. Entonces en el caso de esta división no tenemos residuo, pero ya sabemos que el resultado de realizar esta división es x cuadrada menos x menos 1. Por último, vamos a pasar con nuestro último método para resolver divisiones de polinomios, que es el método de la división sintética. Entonces aquí tenemos otro ejercicio que es 5x cuarta más 16x al cubo menos 8x más 2 entre x más 3. Entonces, ¿en qué es diferente? Bueno, ahorita vamos a ver en qué es diferente la división sintética, pero nuestro primer paso para realizarla sería del divisor vamos a despejar x. Entonces vamos a igualar x más 3, que es el divisor a 0, y tenemos que x es igual a menos 3. Entonces, después lo que vamos a hacer es que vamos a sacar todos los coeficientes del dividendo. Entonces, en primer lugar tendríamos más x, más 16, y aquí pasa lo mismo que pasaba en el polinomio pasado, que tenemos un polinomio ordenado, más no está completo. ¿Por qué? Porque aquí en medio debería estar el término de x elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo mismo que hace rato, que fue dejar un espacio o simplemente poner más 0. Y una vez que agregamos más 0 podemos seguir poniendo los coeficientes.
que siguen. Entonces menos 8 lo vamos a bajar y por último más 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de esto? Vamos a hacer una tabla de esta forma, dejando espacio suficiente para poner un número acá. Y en el espacio que nos queda aquí vamos a poner el valor que obtuvimos de este lado de x, que sería x es igual a menos 3. Lo colocamos de este lado. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que el primer término simplemente lo vamos a bajar, lo vamos a dejar en esta parte de aquí abajo y vamos a multiplicar. Más 5 menos 3 son menos 15 y aquí vamos a realizar la operación correspondiente, que sería más 16 menos 15, que nos da como resultado más 1. Y de aquí vamos solo a volver a repetir los pasos, que sería más 1 menos 3 nos da como resultado menos 3 y 0 menos 3 es menos 3. Entonces menos 3 por menos 3 es 9 y menos 8 más 9 sería 1 y 1 menos 3, no, 1 por menos 3 sería menos 3 y más 2 menos 3 sería menos 1. Entonces, una vez que obtuvimos estos términos, en primer lugar vamos a eliminar el último que tenemos, ya que este representa nuestro residuo, pero ahorita solo nos interesa saber el resultado, no el residuo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a colocar los coeficientes que obtuvimos de este lado. Pero ¿qué pasa con x? Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir x cuarta entre x, que es lo que tenemos aquí. Entonces x cuarta entre x es x al cubo, que es lo que colocamos de este lado. Ponemos el siguiente término, que es 1, entonces no es necesario colocarlo de forma explícita. Y dividimos... si se fijan, es el término que se desprendió del coeficiente 16. Entonces vamos a dividir x al cubo entre x es igual a x cuadrada. Entonces después de eso utilizamos el coeficiente menos 3. Y lo acompañamos de x. ¿Por qué? Porque este 0 es como nos representa el x cuadrado. Y entonces x cuadrado entre x sería x. Y por último tenemos 1, que ya no tendría la letra como tal, porque x entre x es 1, entonces luego solo vamos a colocar el coeficiente. Y eso sería todo. Igual ese número es nuestro residuo, pero pues ahorita no lo necesitamos, entonces este sería nuestro resultado a esta división. Y eso sería todo. Quedó un poco largo el video, espero no haya problema, pero muchas gracias por su atención de cualquier forma. Ahora estos temas son como muy importantes porque es como algo que vamos a usar al futuro en nuestra carrera y de todas formas, aunque parezcan temas muy simples, son como base para otros temas que se vuelven más complejos. Entonces, si nosotros vamos como bien desde esta parte y lo tenemos bien comprendido, pues en el futuro esperemos se nos haga más fácil entender lo que viene. Entonces, muchas gracias por su atención y eso es todo.